Amigas y amigos, cuando la vez pasada tocábamos el tema del gas y los cilindros de gas y lo que pasaba en la asamblea, llamaba don Héctor, el director general de bomberos, y nos decía, el tema es mucho más profundo y hemos estado muy preocupados por eso y ojalá que finalmente se pueda llegar a aprobar algo que valga la pena y que sea lo que el país necesita. Y con esa bandera nos dimos a la tarea, la bandera de Costa Rica, nos dimos a la tarea de ver quiénes nos podían ayudar en esto. No podía ser solo técnicos, también tenían que estar los políticos, porque son los que a la final van a decidir esto en la Asamblea Legislativa y van a convencer a sus compañeros. Y también tendrían que ser las partes involucradas. ¿Quiénes son las partes involucradas? Pues las empresas. Y dentro de ese ámbito localicé, no lo conocía, hasta hoy conozco a don Jonathan Picado, que es un abogado que tiene que ver con esta materia y tiene que ver con lo que plantean o esperan también las empresas, porque parece que tienen un peso importante en esto. Para mí no deberían, pero parece que tienen un peso importante en esto. Debería ser una cuestión muy técnica. Pero en fin, así es como tengo aquí a varias personas. Tengo a don Manrique Oviedo del PAC, viene don Víctor Hugo Víquez del Partido de Liberación Nacional, está el director general de bomberos aquí con nosotros para que nos inicien el tema. También está la representante del ministerio, aquí está don Víctor Hugo Víquez, por favor don Víctor Hugo, está la señora Gloria Villa, directora del sectorial de energía del Ministerio de Ambiente. Así que a todos les agradezco que estén aquí. Ojalá que caminemos hacia un consenso sobre, primero, qué es lo más importante, y segundo, ¿verdad? Y segundo, cómo lograrlo, porque tiene que haber algo que sea lo más importante. No, el señor tiene que ser para allá, chasito. Aquí solo van sentados los que van a hablar, con mucho gusto. Porque además casi que no entramos. Entonces, quisiera pedirles, si ustedes están de acuerdo, que don Héctor, que conoce muy bien el tema, nos plantee la situación a hoy. ¿Cómo está el tema hoy? ¿Dónde está la preocupación fundamental, la discusión fundamental desde su perspectiva? Muchas gracias, doña Amelia, por la oportunidad, y a todos los que nos escuchan, los compañeros aquí presentes. Este tema pues no es nuevo, ¿verdad? En nuestro país nosotros venimos desde hace prácticamente 10 años con la preocupación, porque hemos venido observando un incremento sostenido y acelerado en la atención que nosotros brindamos de las emergencias de gas. Vemos como al día de hoy precisamente tenemos 4.663 emergencias en lo que va del año, cuando hace algunos años manejábamos 500, cuando era una época, digamos, apretada. Hoy en día ya esa cantidad casi... Y con muertos. Indudablemente la pérdida de la vida, la pérdida de propiedades, es algo que es lo que realmente pesa en esto. Nuestra preocupación indudablemente está porque es obvio que existe una ausencia de regulación en el mercado. Actualmente se analizan dos modelos, el mercado de llenado universal y el mercado de segmentación por marcas. En nuestro país el mercado se rige por segmentación de marcas actualmente. Sin embargo, es obvio que la ley no se aplica tal como debe ser. Los cilindros no tienen identificación clara de la empresa, no hay registros de antigüedad, no hay evidencia de un programa de mantenimiento, y la consecuencia es obvia. Cada día hay más emergencias y hay más pérdidas a la vida. Es indispensable que se tome una acción, es indispensable de que ya se le ponga un coto al asunto, ¿verdad? En el sentido de que no podemos seguir discutiendo año con año. Nosotros apuntamos a un proyecto de ley, no creemos que los decretos, tal vez, si bien es cierto, pueden ser la solución, no creemos que sea algo que se pueda sostener en el tiempo. Creemos que debe ser algo más fuerte, una ley, porque si bien es cierto, nuestro pleito en esto es la válvula, ¿verdad?, que genera el 90% de las emergencias y que puede haber sido manejado vía decreto. Tememos de que si no se maneja vía ley, venga otro gobierno, volvamos a una válvula insegura, y sigamos redundando en esto. Por eso pues hemos apuntado a que una ley sea tal vez la solución para ese 90%, que es el que nosotros creemos que es el que está generando mayor problema en nuestro país. El tema de la válvula, entonces, ¿considera usted que es lo fundamental para que quede claro en esta ley? Sí, del 100% de las emergencias, el 91% ocurre por la válvula. Hay un 4% que ocurre por deterioro del cilindro, y un 5% ocurre por las mangueras inapropiadas, por
digamos, lo que le compete al usuario, la cocina en mal estado, las mangueras, eso es un 5%, pero si vemos que el 91% ocurre por la válvula, ahí es donde nosotros apuntamos de que se deben tomar acciones concretas para solucionar este problema. Y lo otro, pues indudablemente el cilindro es clave. El caso de Alajuela fue un problema del cilindro, ¿verdad? Una fisura del cilindro, por falta de controles, por falta de mantenimiento. Indudablemente todo esto está ligado al tema de la trazabilidad. Eso es tal vez uno de los aspectos más importantes dentro de todo esto. ¿Qué es la trazabilidad? Algo que permita conocer la procedencia del cilindro, un mecanismo que permita identificar las características, hacer ese cilindro diferente al de los demás, hacer que ese cilindro sea como un vehículo que tenga su número de serie, hacer que ese cilindro, pueda ser ubicado en el tiempo, de tal forma que sepamos quién lo llenó, quién lo puso en el mercado, en caso de que eso no se sabe ahorita. En este momento todos los cilindros prácticamente son iguales. Usted no puede diferenciar un cilindro de 6 meses, un cilindro de 20, de 30 años. ¿Y por qué ese problema de la válvula eso no se ha arreglado? Lo más fácil del santo planeta, veo yo. Nosotros hemos descubierto todo un país metido en eso. La asamblea ha agarrado por todos lados y dicen que el 91% de la válvula. Sí, indudablemente esto se puede haber solucionado desde hace tiempo. ¿Por qué no se ha solucionado? ¿Qué intereses hay ahí? Es de plata, es de empresas, o sea, porque aquí lo vamos a hacer fácil este programa, porque si lo hacemos como la asamblea no salimos nunca, aquí no, la verdad, ¿por qué, don Héctor? Diga, la verdad, si eso es para Costa Rica, eso no es para nosotros. Yo creo que hay entes reguladores en este país, como la RECEP, que además de los precios tienen que ver con el tema de la calidad. Okay. Está el MINADE, también los compañeros del MINADE tienen injerencia directa en esto. Hay entidades gubernamentales que tienen a cargo esta responsabilidad y nosotros consideramos de que no se le ha dado la importancia. Prácticamente mucho de las características del cilindro se ha dejado a la libre y eso pues redunda en lo que actualmente tenemos. Nosotros no hemos visto una injerencia clara de las entidades gubernamentales que tienen que regular el tema del gas. No lo hemos visto y consecuencias son las que vimos hoy en día. Bien, ¿qué le parece si ahora le pedimos a la señora Villa? Ella es, porque yo aquí a veces enredo los nombres más de la cuenta, entonces por eso los apunto aquí, no hay problema. Doña Gloria Villa es la directora del sectorial de energía del MINAE. Decía yo, aunque podría sonar muy superficial, pero creo yo que si el 91% de las emergencias la causa la válvula, ¿por qué no se ha trabajado sobre ese tema? Y ¿qué es la posición que tienen ustedes sobre esto que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa en este momento? Gracias, muy buenos días a todos. Sí, en realidad el tema de las válvulas está regulado por un decreto centroamericano. Ese decreto centroamericano permite hoy por hoy los dos tipos de válvula, el llamado de acople rápido y el otro tipo de válvula que es el de rosca o tipo POL. Entonces, realmente esos dos tipos de válvulas están en este momento conviviendo en el mercado, aunque la mayoría de las válvulas son todavía de tipo de acople rápido. Allí nosotros hemos estado totalmente abiertos y de acuerdo de aceptar las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos para buscar una opción de la válvula más segura. Los estudios que se han hecho también nos han demostrado que muchos de estos problemas no son por la válvula misma, sino también por los acoples. La válvula de acople rápido correcta debería de ser la de 2 uñas, pero lamentablemente en el mercado se comercializa una serie de aditamentos que solo tienen una uña. Eso hace obviamente que este tipo de válvulas todavía tenga mayores problemas. ¿Y por qué no se prohíbe eso? Exactamente, hemos estado valorando esa posibilidad de prohibirlo y de avanzar en una válvula mejor sobre la base de los estudios técnicos que el Cuerpo Bombero nos ha proporcionado. Estamos totalmente de acuerdo en mejorar eso. Si ustedes tienen ese poder, digamos, ¿por qué se necesita una ley? Ustedes no pueden obligar a nadie a nada sin ley. En realidad, vamos a ver, el decreto centroamericano en relación con el tema de las válvulas remite a unas ciertas normativas que deben ser aplicadas. Las normativas son internacionales, no son inventadas por nosotros, ¿verdad? Efectivamente, digamos allí, podría uno avanzar sobre esa reglamentación y exigir solamente o ir cambiando poco a poco hacia otro tipo de válvula, ¿verdad?
el hecho de la ley, yo creo que lo que haría es darle mayor fuerza a esas acciones que pudiéramos tomar y evitar que cualquiera pueda reclamar por esa acción, puesto que el reglamento actualmente permite los dos tipos de válvulas. Sin embargo, yo creo que en este momento hay bastante coincidencia en el sentido de que hay que ir por el tema de la mejora, no solo de las válvulas, porque no es un problema solo de válvulas, es un problema de todos los aditamentos que se comercializan en el mercado, ¿verdad? Entonces un usuario va a un negocio, una ferretería, a cualquier lugar y compra su kit para instalar su equipo, su cocina, y lamentablemente en el mercado pues se ofrecen elementos que no tienen y no cumplen con las regulaciones, a pesar de que las regulaciones existen, ¿verdad? Entonces este es un tema complicado. Hemos estado conversando con algunos de los comercios más grandes que venden este tipo de aditamentos, pues para orientarlos a ellos y pedirles, y por otro lado, obviamente exigirles el hecho de que tengan que tener y dispongan para los clientes solamente aquello que es legalmente permitido. Por supuesto que es bien difícil realmente poder ir a controlar lo que se vende en cada uno de los comercios. Por eso, en ese sentido, nosotros pues no nos oponemos al hecho de que se cambie y se valore y se incorpore en una regulación de más fuerza cualquier elemento que nos permite, que nos dé precisamente las armas para poder controlar mejor. Tiene razón don Héctor cuando dice que esto es parte también del sistema de calidad, es una cuestión que es de responsabilidad compartida entre varias instituciones, y estamos haciendo esfuerzos por coordinar con ellos para poder avanzar en esta línea. ¿Qué dicen las empresas, señor Picado, licenciado Picado? Doña Amelia, que usted te acerta totalmente cuando dice esta es una discusión técnica, no política. ¿Dónde están los elementos técnicos? Y la pregunta esencial es la que usted te hacía sobre trazabilidad a don Héctor, y como explicaba don Héctor, es poder seguir la línea de responsabilidad, saber finalmente quién es el responsable. Entonces la pregunta es: ¿el responsable de qué? Si usted va con una pichinga a una gasolinera, no le preguntan cuál es la marca de la pichinga, ni le dicen quién es el dueño de la pichinga. El gasolinero revisa que ese dispositivo sea apto para ser cargado de combustible, y si es seguro, lo llena. Igual un automóvil. Usted llega a una gasolinera y no le dicen no se lo lleno porque es un Toyota, o no le dicen tráigame una certificación de quién es el propietario del vehículo, sino que si el vehículo está en condiciones de transitar, le llenan el tanque de gasolina. Exactamente lo mismo es el gas, es un servicio público. ¿Qué vamos a trazar? ¿Qué vamos a seguir? ¿Al cilindro o al servicio? La ley trae una perspectiva nueva, diferente. ¿Por qué? Porque bien lo decía don Héctor, el sistema de segmentación por marca para forma de trazabilidad es la que ha regido este país por 30 años. Entonces no ha funcionado, ha fracasado porque los accidentes están en aumento. Si los accidentes están en aumento, ¿cómo los vamos a solucionar con la misma receta? Deberemos hacer algo diferente. ¿Qué es lo diferente entonces? Es trazar el servicio. ¿Cómo se traza el servicio? No importa quién es el propietario del cilindro, pero sí es cierto que las 4 o 5 empresas concesionarias, cuando van a llenar un cilindro, tienen que certificar que esa válvula está en condiciones para circular, y si no, tiene que cambiarla. Tiene que certificar que ese cilindro está, no solo su válvula, sino todo en buen estado. ¿Cómo lo hace? Siguiendo las normas que dé el MINAE. Y la forma de trazabilidad, doña Amelia, es muy sencilla. En el momento que el cilindro se llena y se ve que está en condiciones para circular, se le coloca un código de barras. Ese código de barras lo que hace es llevar la trazabilidad a sistemas informáticos, a sistemas modernos, que nos permiten saber en un sistema controlado por el MINAE quién llenó ese cilindro. Así que la idea de trazabilidad es que no nos quedemos en antaño. Para algo existen los códigos de barras, para eso existen los sistemas informáticos modernos. Démosle trazabilidad al servicio a partir de este código de barras, que al ser colocado en el cilindro y al ser marcado en el sistema, certifica entonces que el cilindro está en condiciones para circular. Cuando eso ocurra, doña Amelia, se le dio una vuelta completa al sistema, porque el problema es que hoy hay miles, más de 500,000 cilindros que no deberían de estar circulando. ¿Cuánta gente usa gas? Estamos hablando, don Héctor, puede tener el dato más correcto,
pero de más de 400,000 usuarios en este momento. 500,000 son las personas que tienen cilindros. Personas y empresas. Sí, pero en total, la cantidad de usuarios es cercana al millón, lo que nosotros calculamos. Okay. A nivel doméstico, y yo apunto a nivel doméstico porque ahí ocurre la mayor parte de las emergencias. Y cuando le den a las empresas un cambio de sistema, un cambio de paradigma, pasar a algo mejor porque lo que tenemos no funcionó, que es la obligación de certificar que el cilindro está bien, que la válvula está bien, ponerle el código de barras, ponerlo en el sistema, que es un sistema auditado informático. Doña Amelia, por supuesto que al ser la empresa responsable se van a empezar a eliminar los cilindros en mal estado, pero mientras sigamos como estamos, las empresas dominantes del mercado pues seguirán teniendo sus miles de cilindros en pésimo estado, más de 30 años, cilindros de aluminio, cilindros que han sido los que han causado los accidentes y las muertes, y no se les ha podido llegar a imputar responsabilidad a esta gente con el sistema actual de segmentación de marcas. El sistema de segmentación de marcas no ha permitido que ninguna de las empresas que son las dueñas de los cilindros y las que distribuyeron esos cilindros hayan hoy respondido por la muerte de personas. Oiga lo que dice el señor Roberto Artaya, lo conoce, lo he traído muchas veces aquí, él fue el director, digamos, estrella que ha tenido el INCAE, y es una persona muy comprometida con Costa Rica, siempre está, él está en otra cosa, pero siempre está tratando de ayudar con su conocimiento. Dice, responsabilidad compartida es responsabilidad de nadie, que deleguen en una de las instituciones las decisiones y seguimiento, y las demás respeten y apoyen sus decisiones. Parece que estamos en el kinder, ¿verdad? Parece que esto debería ser así, pero parece que no es así. Hagamos una pausa, ya los políticos también van a tener la palabra, porque se trata finalmente de ver a dónde vamos aterrizando el tema. 1 millón de gente relacionada con esto no es cualquier cosa en Costa Rica. Y muertos menos, ¿verdad? Que también estamos pensando en ellos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ahora vamos a pedirle su punto de vista a los políticos que están aquí. Don Héctor decía, es que aquí hay 3 niveles, el político, el comercial y el técnico. Debería haber solo uno, el técnico y el bien de Costa Rica, basado en la parte técnica, que es la que científicamente a la final se puede demostrar. La otra no se va a poder demostrar nunca. Y aquí dice, ¿se sabe cuál fue la empresa responsable del incidente en Alajuela donde murieron 5 personas? ¿De qué son esos cilindros de aluminio? Hace 20 años están circulando cuando deben estar desechados de una vez. Voy aportando lo que me va diciendo la gente para que al final podamos también hablar de eso. Don Manrique me pide la palabra. Sí, muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Doña Amelia, en este tema es un tema donde hay que tener mucha precisión, porque se da una confusión a la hora de darse el discurso. Se lleva involuntariamente, por supuesto, una trampa el discurso. Y como estamos hablando que están de por medio vidas humanas, por eso se requiere la precisión. Y yo muy brevemente le voy a decir, mire, don Héctor Chávez nos dijo y arranca diciendo que el mayor problema son las válvulas. Vea usted qué curioso, en la primera versión del proyecto de ley las válvulas no se incluían. No estaban incluidas las válvulas. Entonces, y se dice que este es un proyecto de ley para mejorar la seguridad, etcétera, etcétera. Pero vea usted, entonces, ¿será cierto? Ahí le dejo plantear esa inquietud. El tema de válvulas, no, ya está así, ya sí. Ya sí, claro, no, ya sí, y por supuesto. Pero cuando arrancó no estaba. Luego, don Héctor toca aquí otro tema que para mí es el que confunde a bomberos, con el mayor de los respetos, y bomberos apoya este proyecto. Es el tema de trazabilidad. ¿Verdad? Que ya todos dicen aquí que es fundamental. ¿Por qué, doña Amelia? Trazabilidad es ubicar en las diferentes etapas de los puntos críticos de un proceso para tener la seguridad de quién estuvo ahí, quién manipuló un alimento, un cilindro de gas y una serie de cosas. Entonces nos dicen, vea qué bonito que suena. Sí, porque el MINAE tiene que llevar un control del fabricante del cilindro, la importación del cilindro, cuándo entró el cilindro al país y una serie de datos. Perfecto, eso es un inicio de trazabilidad. Pero luego yo llego y le digo a bomberos, ok, aquí hay una hoja en blanco y un papel. Póngame cómo sigue usted la trazabilidad cuando ya empieza a darse el intercambio de cilindros. Y resulta que no hay, ahí se pierde la trazabilidad en el tema del llenado universal. Entonces, sin embargo, luego tenemos una sesión de trabajo en la Comisión de Económicos y yo quedo con el tema de trazabilidad y bueno, me contacta una persona a través que son especialistas en trazabilidad y claro, yo los recibo y recibamos a bomberos para hablar todos y resolver el tema de trazabilidad, pero resulta que empezamos a hablar, a conversar
y es un reconocido, trabaja para una ONG que tiene reconocimiento a nivel mundial, y me dice, don Manrique, para hablar de trazabilidad no podemos hablar de llenado universal, porque no se puede hacer. Aquí, permítame, ya termino con 2 ideas más. Don Jonathan habla de chips y microchips, por supuesto que se puede desarrollar, yo no le digo que no, pero en cuanto va a encarecer el servicio, entonces es una realidad. Por otra parte, lo de las pichingas y los carros me parece que son argumentos falaces, con todo respeto, que no aplican. Y dice don Jonathan otra cosa que también tiene una trampita. Por marca es que se ha estado ejecutando. Sí, está regulado por marca en los decretos, pero resulta que no se estaba aplicando la ley. Todas estas empresas habían estado actuando desde hace muchos años por la libre. Entonces, por esa razón es que no se ha podido identificar quiénes son los responsables, las empresas envasadoras donde están los accidentes. Entonces, la ley decía una cosa, pero resulta que se estaba haciendo otra. Entonces, esa precisión, bueno, los decretos, tiene razón el diputado, que no había ley. Tampoco hay decretos. Pero los decretos sí. Y entonces, dicen una cosa, pero las empresas estaban haciendo otra. Se estaba dando el llenado universal. Por eso es que no se pueden establecer responsabilidades. Y termino con esto por ahora. Países como Colombia y Venezuela. Aquí tengo un informe de CEPAL del 2003, Colombia y Honduras. Colombia estaba con el llenado universal. En el 2008, Colombia contrata un estudio, una empresa que se llama Ecopetrol estatal, y en el 2008 se vuelven al llenado segmentado por marcas. ¿Por qué? Porque las empresas se preocupan por vender el gas, nada más, no se preocupan por los estados del cilindro. Entonces aumenta la cantidad de accidentes, aumentan los muertos, y eso es lo que yo no quiero que pase en nuestro país, ¿verdad? Ustedes están hablando de trazabilidad, y yo ya le voy a dar la palabra a don Víctor Hugo. Yo desde ayer contacté a el señor Guillermo Varela de GS1, que es una ONG, no sé si es la misma que usted, con la que ustedes hablaron. Don Guillermo Varela ha venido varias veces al programa hablando de la necesidad y la importancia que tiene este tema. Yo quiero pedirle a don Guillermo si me puede aterrizar bien puntualmente, por favor, por una cuestión de tiempo, bien puntualmente, si conoce este tema, si conoce el proyecto y si tiene una posición técnica sobre el particular. Don Guillermo, buenos días. Gracias, buenos días, doña Amelia, y a todos los que tiene presente en su oficina. Sí, efectivamente, la organización GS1 Costa Rica es una ONG de carácter mundial, es una organización que está presente en 150 países del mundo, y precisamente esta organización, entre los diferentes temas que por cierto están tocando esta mañana, es la encargada, responsable y especialista. Esta organización es la que crea y administra código de barras, y esta organización es la que crea y administra los estándares de trazabilidad a nivel mundial. También es la que crea y administra los estándares de comercio electrónico, y estos 3 factores intervienen en un proyecto como el que esta mañana y durante muchos meses atrás se ha venido discutiendo. Haciendo alusión al tema de trazabilidad, efectivamente, las normas internacionales y los estándares y las mejores prácticas logísticas lo que demandan en este proyecto es que el proyecto de trazabilidad se base o se centre en marca y no en universal, por una sencilla razón. El activo el producto sobre el cual estamos trazando, se compone de 3 partes. Se compone de un cilindro, se compone de una válvula y se compone de un contenido, porque al contenido, al gas, también se le puede dar trazabilidad porque hay lotes de producción. El cilindro y la válvula son activos que se conocen como reutilizables, se usan más de una vez. Lo que ocurre es que en el tiempo, de acuerdo al uso que éste tenga, puede ser que unos renten más que otros, se usen más que otros. Puede ser que un cilindro nuevo que sale al mercado lo adquiere un consumidor, el cual lo manipula tan mal que pasa 2-3 años en el patio de su casa llevando sol y agua, que aunque el cilindro salió nuevo de su planta y no ha sido llenado más que una sola vez, posiblemente cuando retorne a la planta este cilindro ya no sirva, porque ha sido deteriorado por el medio ambiente. Como puede haber cilindros que tengan 5, 8, 10, 15 años, que ha sufrido un ciclo, que ha pasado por planta 2-3 veces al año, 4 veces al año y ha recibido el mantenimiento y todavía está vigente. Entonces, el principio en este momento, en este caso especial de trazabilidad, tiene que darse en marca porque el dueño de ese cilindro, y como dice por cierto una resolución que saca el MINAER recientemente con la renovación de la concesión de uno de los gaseros, claramente, y me gustó mucho esa redacción, dice lo que, o recoge lo que hasta el día de hoy de por sí ha estado presente. Como bien dicen los presentes, esta legislación es la que ha estado presente en Costa Rica desde hace muchos años, es llenado por marca y no es llenado universal. Lo que ha ocurrido, y lo tenemos muy bien identificado,
es que lamentablemente no se han dispuesto los mecanismos de control, auditoría o fiscalización en el mercado para hacer que se respete. Y en algún momento, hace unos años atrás para acá, se ha venido recogiendo cilindros por cualquiera, por terceros y llenando. Bajo ese principio, lo que hemos visto internacionalmente es que el llenado universal lo que permitiría es que cuando se vayan a recoger los cilindros y que estén en malas condiciones, es muy natural pensar que los gaseros no recojan aquellos cilindros que se van muy deteriorados. ¿Por qué razón? Porque saben que tendrían que invertirle y incrementaría sus costos. Ellos podrían decir, no, dejémoslos ahí, recojan los que se vean mejor, los que se vean nuevos para no tener que invertirle. Si lo hacemos por marca y como dicta la norma internacional a nivel de estándares de trazabilidad en diferentes tipos de productos y en especial el reutilizable, el responsable de la marca recoge su parque de cilindros y es responsable su regente de hacer las pruebas que correspondan de acuerdo a la antigüedad y uso, porque aquí hay dos variables, antigüedad de uso, puede ser muy nuevo pero con un uso terrible, como puede ser muy viejo con un uso excelente, y tiene que garantizar que cuando ese cilindro retorne al mercado se esté en óptimas condiciones, pero también, si no está en óptimas condiciones, también hay un proceso que la empresa tiene que hacerse responsable, y es el tema de destrucción y reciclaje de los desechos, porque también hemos visto mucha basura circulando en diferentes sitios y patios sobre estos cilindros. Aquí hay otro tema importante. Usted conoce lo que se está discutiendo ahorita en la Asamblea. ¿Dónde cree que están? ¿Cuántas posiciones cree usted que existen en esta discusión? ¿Dónde cree que está el consenso? ¿Cómo está el tema a nivel de discusión en la Asamblea Legislativa, que son los que en definitiva van a terminar aprobando o no una ley de tal o cual manera? Sí, yo conozco el proyecto de ley que en este momento está en la Asamblea Legislativa. Naturalmente el meollo del proyecto es claramente el tema donde dice llenado por marca, llenado universal. Ahorita dice llenado universal, lo que se procura es que se cambie a llenado por marca, como debe de ser. Pero si a tu pregunta, Amelia, sin duda alguna, ese proyecto de ley debe y puede mejorarse muchísimo. También creo que hay algunos temas que ahí se tocan que es mejor dejarlos vía reglamentación y no por medio de una ley. Y una ley tiene que ser el marco como tal que venga a dictar la cancha del juego, pero luego las reglas de juego se pueden definir vía reglamento. Creo que se puede mejorar sustancialmente, pero sí, el meollo del proyecto de ley que en este momento dice claramente en uno de sus articulados que lo que se busca es el llenado universal, y ahí es donde pues está la oposición y particularmente esta organización se opone. ¿Y por qué se le da tanta importancia al tema de las normas internacionales, de la parte de la legislación internacional? Obviamente lo que busca internacionalmente GS1 y todo lo que se ha diseñado en trazabilidad viene dispuesto a las mejores prácticas logísticas y recogiendo la experiencia de múltiples empresas a nivel mundial se ha dado. Don Manrique mencionaba hace un momento el caso colombiano, el caso hondureño, y hay muchos otros casos. España tiene muchos casos en esto, y precisamente lo que dicta todo esto, y no solamente en gas, en múltiples productos y procesos a nivel mundial de trazabilidad, sin duda alguna el dueño del activo, del producto, el responsable de esa marca, de ese producto, es el responsable a lo largo de toda la cadena de abastecimiento de ese producto. No pueden ser compartidas esas responsabilidades, y por lo tanto en el origen de este cilindro de gas es el dueño de la marca, y por eso es que la resolución y los productos que ya tenemos dice que el cilindro tiene que ir pintado con el color del dueño de esa marca, tiene que ir rotulada en alto relieve la marca, tiene que llevar etiquetas con código de barras, como yo mencionaba a otros de los caballeros presentes. Pero sí, el tema de uso de código de barras mezclado con trazabilidad, como lo dicta GS1 Global, en este caso debe de ser llenado por marca. Imagínense en este momento recogiendo un cilindro, la gasera que identifica con color azul, recogiendo cilindros rojos. Además de eso tendría que pintarlo antes de mandarlo al mercado. Obviamente va a encarecer sus costos, no lo va a hacer. O si detecta un cilindro que se ve muy oxidado, muy golpeado, lo va a recoger porque sabe que tiene que invertirle mucho dinero para antes de ponerlo en circulación, no lo va a recoger. Entonces cada quien tiene que hacerse cargo de su parque empresarial. Recuerden que esa es una mesa de trabajo ante Costa Rica, es una única oportunidad. De nosotros los que estamos aquí depende aterrizar esto y que los costarricenses vean que de verdad hay voluntad y quienes tienen voluntad, o decir que es un desmadre, como queda la sensación cuando uno oye esto y lo otro. Don Víctor Hugo Víquez, luego vamos a hacer una pausa y van a hablar los técnicos. Gracias doña Amelia, muy buenos días a usted y a todos los costarricenses. Mire, yo debo empezar diciéndole, doña Amelia, que este proyecto de ley empezó
a trabajarse en la Asamblea Legislativa desde hace 2 años. Yo presidía y presido actualmente la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Obviamente el proyecto cuando se presentó estaba muy verde y los actores y quienes han impulsado el proyecto hemos tomado de ellos todos los temas y todos los puntos que han querido que se involucren, y de hecho hoy el proyecto es otra cosa y se ha enriquecido enormemente. 2 años de trabajo, doña Amelia, 3 veces se ha aprobado el proyecto en la Asamblea Legislativa, perdón, en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa en forma unánime. Y vea, doña Amelia, yo no entiendo por qué el jefe de doña Gloria Villa, aquí presente, hoy sale hablando de que está en contra de trazabilidad, de universalidad, etcétera, etcétera. Y aquí tengo, con fecha 31 de enero del año 2003, una nota donde dice: con instrucciones del señor ministro de Ambiente y Energía, René Castro, se adjunta el proyecto con las propuestas de modificación al proyecto de ley expediente 18.198. Doña Amelia, aquí hablan los técnicos de trazabilidad, de llenado universal. O sea, los técnicos del MINAE, no Víctor Hugo Víquez, ni ningún miembro de la Comisión de Asuntos Económicos. Aquí son los técnicos, y esta carta está firmada por el licenciado Carlos Fernández Montero, director del despacho del ministro. Tengo un acta donde el ministro de Energía y Minas, don René Castro, el martes 19 de febrero de este año 2013 dice que hay necesidad de regulaciones más exigentes, un aumento en las normas de seguridad, un Estado más activo en la fiscalización y control y una nueva ley nacional probable, dado el interés que esta honorable Asamblea Legislativa ha tomado y la posibilidad de que avancemos. ¿Cuál fue el interés de los diputados? Doña Amelia, usted bien lo dijo, muertos generados por explosiones, por el mal uso, en muchos casos, del gas. Y le voy a decir, doña Amelia, nosotros hemos estado estudiando este tema durante 2 años. Yo no estoy aquí poniendo en peligro la vida de los costarricenses, ni mucho menos. Lo que pasa es que usted misma lo dijo y muchos lo dicen, hay muchos intereses. Don Manrique dice que él estuvo en una sesión de trabajo en la Comisión de Económicos. Don Manrique no pertenece a la Comisión de Asuntos Económicos y fue a oponerse al proyecto y a presentar mociones. Lo que pasa es que, bueno, se cansaron y vieron que no tenía ningún sentido y el proyecto fue aprobado nuevamente en forma unánime en la Comisión de Asuntos Económicos. Entonces, doña Amelia, aquí las cosas han tomado otro tono y aquí efectivamente deben haber intereses ocultos que no permiten que esto avance. Y ahora, yo no estoy inventando nada. Aquí está el señor del Cuerpo de Bomberos. ¿Cuánto hemos trabajado con ustedes, don Héctor, responsablemente? Hemos citado a las empresas llenadoras o las empresas que son las que tienen aquí la posibilidad de llenar tanques o cilindros de gas. Hemos tenido reuniones con el MINAE, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Economía, en fin, con todos los actores, con consumidores de Costa Rica. Y todos han participado y han enriquecido esta ley, ¿verdad? Ahora, otro tema, doña Amelia, hablan de que los cilindros deben ser propiedad de las empresas, etcétera. Yo tengo aquí facturas, aquí se las muestro, aquí tengo copias de facturas donde se le cobra al cliente el cilindro de gas. Cuando van al supermercado, aquí dice, vea, un cilindro vale 20.610, cuando realmente, porque yo lo investigué, vale 12.500, puesto en Costa Rica pagando impuestos. O sea, le están sacando la plata del bolsillo a los consumidores, y eso hay que regularlo. Hace falta una ley. Por supuesto, porque un decreto no es suficiente, un reglamento no es suficiente, una ley sí hace que se cumplan las cosas como debe ser, porque la ley pena también. Si no se cumple, pues entonces hay que responsabilizar a la gente y en base a la ley tendrá que ir a los tribunales a responder por las muertes de costarricenses. Ok, resumo, un incremento sostenido en emergencias, dice don Héctor, para comenzar esta conversación. Se ha hablado de llenado universal, de segmentación de marcas, del tema de la válvula, de trazabilidad, se ha hablado de los aditamentos y los problemas que los diferentes aditamentos podrían causar en perjuicio del usuario. En fin, se han hablado de muchas cosas, pero ahora vamos a hacer una pausa y le vamos a pedir a los técnicos que nos aterricen ellos, desde la perspectiva de ellos, cómo está el tema en la Asamblea Legislativa. ¿Conocen los proyectos? ¿Qué proyecto? ¿El proyecto contempla todas estas preocupaciones? ¿Hay cosas en el proyecto que se oponen a otras cosas que eso podrían ser más seguras o no? Porque a la final esto no puede ser un tema ideológico, esto no puede ser un tema comercial,
O sea, eso me parece a mí que discutir sobre eso es una tontería. Eso es un tema técnico, o sea, ¿qué garantiza la seguridad al usuario costarricense? En base a todo lo que se ha hablado. Y fíjate que si ustedes me preguntan, yo diría que todos están de acuerdo, pero dice que así no son las cosas en la Asamblea, que parece que sí, o puede ser que no, o no sé qué va a decir la señora Elminar, o no sé qué va a aportar don Héctor después de escuchar a las personas, o si don Héctor cree, porque tuvimos también al señor que habló sobre trazabilidad, y la señora creen como técnicos que faltaría un vocero más aquí que no esté presente, no sé, hice el esfuerzo de que estuvieran todos para que a la final pudiéramos ver si aterrizamos o no una cosa. Hacemos una pausa y volvemos con don Héctor, con doña Gloria y también con el abogado, que el abogado está aquí en representación de grupos de empresas para que también tuvieran la oportunidad de oír su voz. Hacemos una pausa y ya volvemos. Señores, esta discusión está mejor fuera de cámaras y fuera de micrófono que aquí, ¿verdad? Aquí se ha hablado de todo, hay posiciones bien encontradas y se señala inclusive algún interés mayor que los demás intereses por parte de empresas petroleras. Pero yo cumplo con lo que les dije. Don Héctor, usted como director general de bomberos, don Víctor Hugo, aquí esto no es como la Asamblea, no nos deja hablar. Ok, aquí habla cada uno por vez. ¿Qué piensa usted de todo lo que hemos hablado? Ahora sí, contémosle a la gente dónde están los enfrentamientos, porque hay enfrentamientos y hay puntos de vista diferentes. Ok, yo lo primero que quería decir era que yo he perdido la fe en los decretos. En el gobierno anterior llegamos a un punto tal en que ya el reglamento prácticamente estaba listo, donde regulábamos válvulas y una serie de factores, y ese reglamento fue pasado a una gaveta, nunca prosperó. A partir de ese momento, después de trabajar prácticamente 2 años, yo perdí la fe en que, y apoya una ley, en que esto se pudiera llevar a través de decretos, porque es muy fácil en el último minuto archivar un decreto, no promulgarlo. Yo perdí la fe. Cuando Consumidores de Costa Rica, que es un actor muy importante en todo esto, propone este proyecto de ley y va donde el diputado Víquez para que él lo eleve, nosotros, ahí es donde aparecemos, y ahí quería aclarar, don Enrique, nosotros en ese momento vemos el proyecto y vemos la oportunidad, porque Bomberos, si en algo ha insistido, es en la bendita válvula. Vemos la oportunidad, nos vamos, presentamos la moción en la comisión, ahí es donde nosotros empezamos a aparecer en este proyecto, y la moción fue bien aceptada, se incluyó, y nosotros felices, porque, insisto, con eso estamos seguros que se va a solucionar el 90% del problema. ¿Qué pasa después? Que se viene la disputa sobre la propiedad del cilindro, llenado universal, segmentación por marcas, y ahí se embarriara la cancha, ¿verdad? Terriblemente. Ahora, dígame una cosa aquí, paremos. Se viene la disputa por eso. ¿Hay intereses que respalden una, o sea, empresas que estén con una cosa y empresas que estén con otra? Desde luego, o sea... bueno, porque vamos a ir hablando de esto como es, porque si no me enredo. O sea, se embarrió la cancha porque los intereses se meten en una cuestión técnica, se meten intereses comerciales. No, lógicamente, ha habido un proveedor dominante en el mercado, ¿verdad? Que es el que tiene la mayoría de los cilindros, viene operando en las condiciones actuales, y ahí coincido con don Manrique, tenemos una segmentación por marcas muy entre comillas, porque en la práctica lo que opera es a la libre, ¿verdad? Con las consecuencias para los usuarios. ¿Y qué pasa con el proyecto? Entonces, ¿qué apuntamos nosotros? Que se ponga así de simple en una tabla los dos modelos, llenado universal, segmentación por marcas, y que cada uno opine de ventajas y desventajas, y con base en esos criterios técnicos se tome una decisión, porque vamos a continuar con un dime que te diré. ¿Qué es lo peor que puede pasar en este momento? Que las cosas siguen como están. Eso es lo peor que puede pasar, que después de esta discusión no se apruebe una ley, no salgan decretos y otra vez las condiciones se mantengan. Para mí eso es lo más preocupante, que las condiciones sigan como han venido dándose. Pero usted como técnico, ¿qué dice? ¿Llenado universal o segmentación por marca? Hay algo que no aclaró el señor de GS1. ¿Por qué no es posible la trazabilidad en el llenado universal? Él no lo dice, ¿verdad? Él dice que no es posible, pero punto. Y ahí es donde yo creo que falta esa claridad, como que no se dicen las cosas. No lo quieren decir. Ahora bien, otra cosa muy importante, solo para terminar con el tema de la trazabilidad. Para que la trazabilidad en el llenado universal funcione, es indispensable que el MINAE asuma su rol de ser el ente que supervise y que establezca. ¿Y eso lo asumen en la ley? Si el MINAE no entra en esto, el llenado universal. ¿Y asume la ley esto? Sí. No, que lo diga el técnico, a ver. Debe establecerse el MINAE. Ahora, pero en el proyecto está sí, claro. Está ahí. Pero si el MINAE, en este caso, dice que ellos no están de acuerdo con este modelo, entonces el llenado universal no va a funcionar. Porque el llenado universal parte de la base de que hay un ente que es el que tiene que, en un sistema,
registrar todos los movimientos que el cilindro sufre durante el trayecto que lleva. Si eso no se da, el llenado universal no va a funcionar. Entonces tiene que ser complementario. Entonces ahí me preocupa, ¿verdad? Si el MINAE no entra, el llenado universal va a ser un fracaso. Ok, 1 minuto para cada político y luego la señora Villa. Doña Amelia, yo no voy a durar más de 1 minuto, nada más le voy a decir, el encargado de darle seguimiento a todos los temas de los cilindros de gas salió esposado del MINAE hace 1 año. Ese era el encargado. Dígame usted entonces cómo es la cosa. ¿Y por qué sale esposado? Bueno, eso hay que preguntárselo a los funcionarios del MINAE, por corrupto, porque nadie sale esposado de una... Eso ya se probó en los tribunales. Por supuesto, lo hicieron sacar, lo hicieron echado. No, del MINAE. ya lo probó un juez, ya dijo un juez que era culpable de corrupción. Vea, doña Amelia, que lo aclare doña Gloria Villa, Porque si yo aquí yo lo borro. Salió esposado y lo cogieron con las manos en la masa. Bueno, por muchas ya perdió denuncias. su minuto, Manrique. Mire, don Héctor, esa es la maravilla de esto. Usted está llevando esto a la discusión clave. Yo lo único que le digo a usted y al diputado Víquez y a los asesores es, ok, yo conozco el tema de trazabilidad, explíqueme cómo va a operar. Entonces se habló de troquelar los cilindros, pero bueno, ok, ¿y cómo lo hacemos? No me han descrito una forma apropiada para desarrollar un sistema de trazabilidad. Y yo les digo, claro, ok, vamos con trazabilidad, pero aquí está la hoja en blanco y aquí hay un papel, enséñemelo. Y nunca me lo han enseñado. 1 minuto para el abogado. Así se traza. Vamos a trazar el servicio, no el cilindro. No me importa de quién es el cilindro, me interesa que esté en buenas condiciones. Si yo soy la empresa que lo recibe, primero revisa que la válvula está bien, después revisa que el cilindro está bien. Si está en perfectas condiciones para circular, como un carro o una pichinga, volviendo al inicio original, se llena. Y se le coloca un sello que tiene código de barras, trazabilidad moderna. Los sistemas del 2002 de don Manrique ya pasaron de moda. Con el código de barras, que es un sistema informático conectado con el MINAE, saben que ese cilindro en este momento está saliendo a circular llenado por... Doña Amelia, nada más termino esto. Y además, si quisieran incluso mejorarlo, se puede hasta pintar ese cilindro. Porque el cilindro se puede pintar... Se van a ir en una discusión y no va a pasar nada. Y las válvulas van a ser igual y se va a seguir muriendo la gente. No entiendo este país, don Héctor. Don Enrique, yo quisiera aclararle que Bomberos no está ni con el llenado universal ni en la segmentación de marcas. Nosotros lo que abocamos es que se establezca un modelo y se cumpla plenamente. Eso es la posición del cuerpo de bomberos. De criterio, dijeron que me iban a mandar los fundamentos técnicos hace 7 meses y no me lo mandaron. No, señor. En la reunión de trabajo que iba a está diciendo, don Héctor, ya está diciendo que cualquiera de los dos, pero que tengan la garantía, el costarricense, de que eso... Doña Amelia, ¿y cómo adhiere ese código de barras al cilindro? Yo le pregunto, ok, claro, usted puede hacer papelitos y una serie de cosas con código de barra y pegarlas, pero en una explosión, ese papelito que hace en ese momento. En todos los productos del supermercado usted va y tienen pegado un código de barra. Claro, pero si hay una explosión y se alcanzan 800, 900 grados, eso queda pulverizado en segundos. ¿Cómo le da usted seguimiento a eso? Silencio, doña Gloria, por favor, dígame usted desde 2 perspectivas, técnica del MINAE. Miren, oigo estas discusiones y realmente me parece increíble. Yo creo que aquí hay un tema único que debe preocuparnos a todos y es el de la seguridad. Ya el tema del gas no es solamente eso, es una cadena compleja. Debe regularse desde la forma como se envasa hasta la forma como se utiliza. Entonces, desde esa perspectiva es que estamos trabajando. Vamos a ver. Válvulas, ya estamos tomando en consideración todas estas observaciones y se pueden cambiar. Que ley, nunca nos hemos opuesto a que haya una ley, al contrario, coincidimos en que muchas veces cosas que se pueden hacer reglamentariamente, lamentablemente requieren de leyes para poder hacerlas más manejables y que se puedan aplicar mejor, y ahí no está la discusión. Desde el principio hemos dicho, hay estudios técnicos hechos por la oficina nuestra, aún antes de que se hablara de este tema, donde lamentablemente pues se ha dicho que se ha comprobado en estudios a nivel centroamericano por lo menos que donde estaban los cilindros en peor estado era precisamente donde había llenado universal, y eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque no hay manera, desde nuestra perspectiva, de responsabilizar a alguien por el recambio de esos cilindros. Esa es una preocupación básica que tenemos. También es cierto que hemos visto experiencias de otros países a donde se han regresado al sistema, han dejado de lado el sistema de llenado universal precisamente por los mismos problemas, ¿verdad? Por otro lado, y bien don Héctor lo decía, sí, han habido esfuerzos para hacer reglamentaciones que mejoren la situación, y estos todos han efectivamente
llegado a no funcionar porque se ha entremezclado con el tema de la propiedad. Y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Vamos a ver, llenado por marca, o como estamos ahora, y es cierto, uno de los problemas que tenemos precisamente de esta inseguridad es porque no se está cumpliendo el sistema de llenado y la prohibición que está desde hace 5 años en todas las concesiones del llenado de los cilindros que no correspondan a la marca respectiva. Entonces, es cierto, ahí está el problema. Entonces, la verdad es que consideramos que es difícil pensar que si se permite ese llenado libremente, estos problemas se van a resolver. Eso no lo vemos así, ¿verdad? Ahora bien, me parece muy saludable que de verdad la discusión se plantee desde esa perspectiva. Veamos los pros y los contras de cada esquema. Nosotros hemos planteado la preocupación, no creemos que este esquema resuelva los problemas, hemos tomado en consideración las cuestiones de trazabilidad, ¿verdad? Le hemos hecho observaciones al proyecto, sí tiene razón el diputado Víquez cuando le hemos dado algunos comentarios y observaciones, pero nunca hemos estado en contra de la trazabilidad, ¿no es cierto eso? Y nunca... Hoy sí. No, señor. Una carta del ministro. No, lo que estamos diciendo es que coincidimos con la opinión de los expertos en esquemas de trazabilidad, de que para poder tener una trazabilidad correcta debemos estar en un sistema de llenado por marcas y no de llenado universal. Eso es lo que estamos diciendo. Doña Emilia, y el problema es, y por dicha, y agradezco mucho su programa, me parece que ha sido el pionero, el único en traer el tema técnico a la mesa sobre trazabilidad. Y ve usted qué interesante, porque la pregunta es, ¿cómo lograr trazar con llenado universal? La gente lo pregunta y no sabe, nunca ha habido una respuesta. Bueno, la respuesta es esta. Es con un código de barras, con un sistema moderno. Ese argumento de que estallan y explotan y no se va a poder ver, eso no es cierto. Están estallando y explotando y no están logrando llegar al responsable de las muertes de Alajuela, sabiendo aún más de qué marca tenía el cilindro. Todo el mundo sabe quién es el responsable. Claro que todo el mundo sabe. Pero fíjese usted, doña Amelia, porque usted hablaba de los intereses ocultos. Usted hablaba de los intereses ocultos. ¿De quién era ese cilindro? Bueno, ¿y quién es la empresa que tiene más del 70% del mercado desde hace más 40 años en el país que no quiere cambiar de sistema? Yo le quiero decir una cosa, señores. Voy a darles un minuto a cada uno para que me cierre el tema cada uno, ¿verdad? Y lo voy a decir antes y no después de que termine esto. Yo ni siquiera admitiría en una discusión el tema comercial. Y si a la final, vea que dicha, porque voy a guardar este programa, si a la final termina ganando la posición del interés comercial, diputados, yo creo que ustedes van a tener que irse para la casa, porque aquí va a haber que decir, eliminemos esa asamblea. O sea, aquí me parece, y con eso les voy a pedir que se cierre. Aquí lo que han señalado los técnicos, don Héctor y la señora Villa, lo que han dicho es que se hagan una lista de uno y otro sistema, de cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno de otro, a ver con responsabilidad cuál asumimos y verdad, le damos todas las posibilidades para que sea el mejor sistema que cuente con las herramientas que se necesitan, ¿verdad, don Héctor? Que esa es más o menos la posición de usted, la posición de la señora. Y que los políticos, ahora sí veo que los políticos estén dispuestos a asumir esto como seriedad. O sea, vamos a hacer esto porque son cuestiones técnicas y no a la final termine privando el movimiento ahí al final de los votos y prive el interés comercial. O sea, eso es, o político, sería, bueno, político tiene un precio, pero comercial no sé qué pasaría. Así que si usted quiere empieza. Un minuto. Yo le doy mi palabra de honor que mi única preocupación en este tema es la seguridad de los costarricenses. ¿Estaría dispuesto a aceptar acepto lo que sea, pero quiero aprovechar para decirle a don Jonathan, sentémonos. Y si usted me convence a mí de que ese sistema de código de barras con un papelito, que le reitero, ¿qué temperatura alcanza un cilindro cuando estalla? 800, 900, 1200 grados. Eso queda pulverizado. Manrique, la pregunta, ¿usted estaría dispuesto y su fracción estaría dispuesta a asumir la propuesta que están haciendo los técnicos? Sí, claro, ya le digo. Hagan una lista de uno y una lista de otro. Yo acepto la invitación de don Manrique y la trabajamos juntos. Yo puedo aportarle mucho de entender cuál es la forma de trazabilidad del universal.
Ok. Si me Así que convencen en eso ya para no- garantizar en caso de accidente la responsabilidad, yo apoyo inmediatamente el proyecto. Ok, don Víctor Hugo. Doña Amelia, como presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y como la persona que ha liderado este proyecto de ley dentro de la comisión, que repito, no es Víctor Hugo, son todos los miembros de la comisión en forma unánime que hemos aprobado 3 veces este proyecto de ley, me comprometo no solo ante usted, sino ante los costarricenses, que es mi razón de ser como diputado en la Asamblea Legislativa, a que este tema tenga razonabilidad absoluta y que conduzca a la protección íntegra de los consumidores, que es lo que hemos buscado. Yo no tengo ningún interés comercial ni particular sobre el tema. Lo único que me interesa aquí es la seguridad de los costarricenses. Y hemos trabajado, y no sé por qué, algunos funcionarios del MINAE, encabezados por el señor ministro, nos ven como enemigos. O sea, yo no entiendo. La verdad es que aquí sí hay que descifrar por qué hay tanto interés y tanta cosa. Y aquí lo principal, repito, es proteger al consumidor, al costarricense. Y aquí dice la gente que me escribe: el proyecto de la Asamblea reconoce los instrumentos para determinar mediante código de barra la procedencia de los cilindros de empresas, doña Amelia, reconociendo el actual parque de cilindros como propiedad de los usuarios a quienes se les vendió ese cilindro. Dice que hoy, a nivel político, quieren despojárselos para entregárselos a la empresa monopolística, para lo cual se exige un canon, porque tengo que poner también los puntos de vista que se razonan, para lo cual se exige un canon a la ARECEP para proceder sobre esos cilindros de los usuarios a cambiar válvulas y equipamiento de los cilindros bajo la nueva normativa, eso dirigido a los que conforman ese parque de cilindros actual que pertenece a los usuarios. Los nuevos, que sí serán propiedad de las empresas, tendrán que venir con las nuevas especificaciones técnicas, incluso los códigos de barras. Eso se refiere al proyecto que está en la Asamblea. Totalmente de acuerdo, doña Amelia, totalmente de acuerdo. Doña Gloria. Bueno, eso no es así, ¿verdad? No lo digo yo, ni lo dice el MINAE. Está la jurisprudencia que ya ha tenido varios casos que ha resuelto, donde está claro de que lo que se da en el uso del cilindro es un comodato. Ahora bien, existen también en el mercado cilindros que efectivamente se venden y que efectivamente pertenecen a los usuarios. Por eso la última resolución que sacó el MINAE con las nuevas reglas de las concesiones de todos, porque no, las reglas son para todos iguales, no para una empresa o para otra, reconoce que existen las dos posibilidades. Entonces aquí yo creo que no se trata de favorecer a nadie. Lamento las acusaciones que se hacen en ese sentido, pero aquí se trata de respetar lo que está en la regulación actual, y eso es lo que hemos venido haciendo, y proponer lo que consideramos es lo más conveniente para garantizar que haya un servicio público seguro como corresponde y como lo indica la ley de la ARECEP. De acuerdo a la experiencia que usted tiene, don Héctor, ¿cómo se podría fomentar que esa propuesta de que se haga una lista de cada uno de los sistemas, las fortalezas y las debilidades de cada uno, pudiera convertirse de verdad en una, por lo menos en una decisión de los diputados de analizarla, de estudiarla y de pronunciarse sobre eso? Yo creo que ante todo lo que aquí queda claro es que la seguridad de todos los costarricenses es lo que debe prevalecer. Ese es el primer punto. Los intereses comerciales, los pulsos políticos deben de pasar a un segundo plano. Yo creo que esa es la premisa en que todos estamos de acuerdo. La propuesta del Cuerpo de Bomberos es que se haga ese análisis transparente, simple, donde se pongan las ventajas y desventajas, lo que impide aplicar un modelo, que las instituciones que les corresponde, como el MINAE, como la ARECEP, regular, ejerzan realmente su papel, que hagan cumplir la ley, porque mucho de lo que ha pasado en este país es porque hay leyes, hay decretos, pero no se cumplen. Esas instituciones también tienen que dar cuentas de muchas de las cosas que ocurren. Y lo otro es que independientemente de cuál modelo se adquiera, se logre vencer la impunidad que actualmente existe. Hay una impunidad en las empresas envasadoras de la responsabilidad. Se pasan la pelota de una a otra, le echan la culpa al mercado negro, pero la realidad es otra. La realidad es que cuando usted va a comprar un cilindro a un centro de distribución, el cilindro está en mal estado. Ahí no existe el mercado negro, como muchas veces se quiere hacer ver. Entonces, si hay una
seria ¿Y condición. la responsabilidad final ahí de quién es? A la final, ¿del que tiene el cilindro o del que vendió el gas? De la persona que cargó el cilindro y lo puso en el mercado. Esa es la responsable. La persona que cargó la empresa, y lo vendió. la empresa que La concesionaria, la concesionaria que envasó. La que envasó el cilindro y lo puso en manos de un usuario, porque hay algo que es una realidad, y es que el usuario no tiene por qué ser experto en determinar si el cilindro está en buen estado. No tiene que ser experto en válvulas, ¿no? Pero se ha tratado de pasar la responsabilidad. Mire, cuando compra el cilindro que tenga que no tenga golpes, que no tenga lumbre. La empresa, la envasadora que coloca el cilindro lo tiene que colocar en las óptimas condiciones. Exacto. Y el usuario se va tranquilo a su casa. No tiene por qué saber. Y lo otro es que eliminar esa impunidad que existe a través de un sistema de segmentación de marcas o trazabilidad. En el sistema de facturación, tanto del comprador como del vendedor debe incluirse como medio la prueba del código de barras del sello de la empresa de quien lo llenó. Me parece. Ya se acabó el tiempo. Nosotros, doña Amelia, si me permite mi minuto, duro menos. No, es que usted habló ya, por eso no le dio antes. Porque falta un elemento muy importante que es el consumidor. Nosotros queremos que el consumidor pueda ir a cualquier envasadora, como va a cualquier gasolinera, y se lleve tranquilo y se lleve un cilindro certificado de que está en condiciones para circular. No podemos sostener entonces que el cilindro no es de los consumidores cuando lo han comprado. Dice Manrique que la Procuraduría se refiere al tema de caso de accidente. En caso de accidente, don Héctor, aquí tengo una consulta que le hice a la Procuraduría. En caso de accidente, la responsabilidad pasa a ser del tenedor del cilindro. Ergo, si ocurre en una soda como en Alajuela, si las familias quieren demandar, demandan a los dueños de esa por ese tema. Totalmente lógico. La Procuraduría dice que la ley le está dando la responsabilidad ¿a quién? Pasa a ser responsabilidad del que tiene el cilindro en el momento. Las envasadoras se limpian las manos. Ahí está el informe, Yamelia, si quiere se lo dejo. Ahora se los copia ustedes, a ver, que lo vean, porque la Procuraduría va a estar bateando, entonces. Entonces la señora de la jueza, la doña de la SOA va a terminar pagando. En el caso de aprobarse la ley, así queda. No es posible. Mire, el problema es que en este momento realmente no se sabe quién llenó el cilindro, precisamente porque cualquiera llena cualquier cilindro. No hay forma de comprobar quién lo llenó. Eso es la realidad. Y don Héctor no me va a dejar, no va a decir que no, eso no es así. Es así, el cliente, el usuario está en total estado de indefensión, y eso es lo principal que tenemos que resolver con una ley. Estoy de acuerdo con una ley, pero además que las instituciones que tienen que hacerla cumplir lo hagan. Así es. Dice, ¿existe alguna concesionaria que no esté en facultad de llenar cilindros? Eso yo no lo puedo responder. No, ahí seguiremos, pero yo creo que solo hay concesionarios autorizados y que son responsables desde el envasado hasta el final de la cadena. El problema es que hay envasados que no están haciéndose de acuerdo a como está indicado en las concesiones. Ahí es donde está el problema, doña Amelia. O sea que yo creo que más claro no canta un gallo aquí. Vamos a ver qué pasa en la Asamblea Legislativa. Si en vez de pelearse comienzan a buscar un punto de encuentro que le ayude al usuario y le ayude a este país y no perdemos tiempo. Pero yo lo que creo que es una necesidad, que ya no se puede esperar más tiempo sin tener claro por ley la responsabilidad de cada quien en este cuento. Doña Amelia, lástima que el diputado Manrique Oviedo, que hoy está tan interesado en el tema, no se metió a trabajar con nosotros en mesas. No es pleito, no es preocupación, es que se meten a opinar sobre temas que nosotros tenemos 2 años, doña Amelia, de estar trabajando. No importa, pero está bien. 15 segundos. No, ya. Doña Amelia, no es para decirle que yo respeto con mucho a todas las personas, pero doña Amelia, los documentos que yo le muestro a usted, todos son técnicos. Es de Procuraduría, es de ARECEP, es la Cámara de la Construcción, son los departamentos técnicos del MINAE. O sea, cuando yo hablo, y si le digo, expresando, si me permite una expresión muy de campo, si le digo que la chancha es negra es porque tengo los pelos en la mano. Le digo que la chancha es negra es porque tengo los pelos en la mano. Ok, vamos a ver qué pasa aquí y qué pasa en la Asamblea Legislativa, señores. Muchas gracias por venir. Gracias. Buenos días.